Creo que hay mucho. Y desde acá se puede controlar el paso. Sí, sí. Esperamos que hayan disfrutado el refrigerio, que haya sido de su agrado, y nos preparamos para la siguiente conferencia. Antes de eso, les hacemos la atenta invitación a que compren este día jueves 8 de marzo la prensa gráfica, pues va a sacar un suplemento especial dedicado al Día Mundial del Riñón. Se van a tocar temas relacionados y muy similares a los que hemos discutido esta mañana, y otros también que son de mucho interés para todos los que quieren saber más de la nefrología. Va a salir también un artículo que habla sobre nefrogeriatría, que es una rama nueva que se está implementando a nivel mundial para tratar a los adultos mayores con enfermedad renal crónica. Son una población diferente, una población especial, y ellos también merecen una atención específica. Así que los invitamos a que colaboren comprando el suplemento el día jueves 8 de marzo. Bueno, para continuar, la siguiente ponencia trata sobre muchas preguntas que surgieron en la mañana, así que a lo mejor se les van a ir aclarando esas dudas conforme el doctor nos vaya dando luz sobre el tema. El tema específico es preeclampsia y riñón, y está a cargo del doctor René Soto. El doctor René Soto es médico graduado de la Universidad de El Salvador. Realizó su especialidad de medicina interna y nefrología en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Actualmente es parte del staff del Servicio de Nefrología del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Así que recibimos al doctor René Soto con el tema de preeclampsia y riñón. Ok, tengan todos muy buenos días. Es para mí un placer poder contribuir en esta jornada. Como todos ustedes saben, y ya la doctora venía mencionando, para el 8 de marzo vamos a celebrar lo que es el Día Mundial del Riñón. La idea de esto, y que en esta ocasión se ha tomado como tema, es riñones y salud de la mujer. Por eso es que, como ya se habrán dado cuenta, la mayoría de tópicos van orientados a esto, ¿sí? Ahora, para nosotros irnos poniendo un poco en panorama, como sabemos, el embarazo es algo muy exclusivo de la mujer, que actualmente, como veremos también más adelante, porque no es algo solamente de los países subdesarrollados o tercermundistas, sino que la cantidad de nacimientos va en algunos lugares incluso aumentando. Como nosotros, para tener una mejor idea, como generalidades, sabemos que en promedio un 10% de los embarazos se complica con una hipertensión arterial transitoria, con una hipertensión arterial crónica o con una preeclampsia. Las series van desde los 3 hasta el 14%, pero si tomamos como promedio andaremos ahí como por un 10%. 1 de cada 20 embarazos sufre de una preeclampsia. El tratamiento de sustitución renal en algunas ocasiones puede llegar a ser necesario en cifras tan altas como 50% de los casos. Con eso nosotros sabemos que existe ya un plan de detección, que hay amplio conocimiento en referencia a los signos y síntomas que se puedan presentar con la preeclampsia, y que lo ideal es precisamente el mantener el monitoreo materno previo al nacimiento. Ahora, de estas personas que llegan a requerir o que tienen alguna afectación por una preeclampsia, entre el 7 al 29% no recuperan completamente su función renal. Y con eso, como vamos a ver más adelante, hay que tener bien claro algo. Función renal, no hablamos solamente de tasa de filtrado glomerular. Como vamos a ver, hay casos en los cuales existen proteinurias o microalbuminurias persistentes, y que se ha visto que a lo largo del tiempo estas pueden llegar a favorecer el aparecimiento de una enfermedad renal crónica. Como les decía, 31% de pacientes con preeclampsia presentan un tipo de microalbuminuria incluso después de ocurrido el nacimiento.
Y, como veremos, la preeclampsia se ha asociado a un mayor riesgo de eventos cardiovasculares y enfermedad renal crónica. Para irnos orientando un poco la charla, mi intención esta mañana no es hablarles precisamente preeclampsia y su manejo. Preeclampsia es algo detectado por los ginecólogos, es algo que se le da manejo y que, como nosotros sabemos, en la mayoría de los casos, el tratamiento o el manejo más adecuado es ver qué tan factible es el nacimiento, porque eso alivia casi la totalidad de los síntomas. Pero actualmente se ha dado mayor auge al riesgo a largo plazo que una preeclampsia puede tener o pueda conllevar. Nosotros sabemos que existen ciertos cambios fisiológicos que ocurren durante el embarazo y que estos cambios obviamente afectan a todos los órganos y dentro de ellos el riñón. Como nosotros sabemos, el tamaño de los riñones aumenta entre 1 a 1.5 centímetros. Habitualmente los riñones andan en un promedio de 11 a 12 centímetros, es decir que unos riñones de 13 a 13.5 centímetros en un ultrasonido en cuanto a tamaño solamente es completamente normal. Existe una dilatación fisiológica del sistema colector urinario, que es llamada una hidronefrosis del embarazo, que esa hidronefrosis se sabe puede acumular hasta 200, incluso 300 ml en ese sistema colector. Se sabe que hay un incremento en el flujo sanguíneo renal precisamente por el mayor esfuerzo, el mayor volumen plasmático y los cambios hormonales que van a ocurrir durante el embarazo. La tasa de filtrado glomerular, esta se incrementa entre un 40 a un 50%. ¿Qué significa esto? Que si en una mujer joven entre 20, 30, 35 años, que promedio, llamémoslo así, su tasa de filtrado debería andar entre 80 a 120 ml por minuto, sería perfectamente esperado que tuviéramos tasas de filtrado de 150, incluso hasta 200 ml por minuto. Esto ocasiona también con que hay una disminución en la creatinina sérica. Esa creatinina sérica puede caer a valores tan bajos como 0.4, 0.5, hay caída del ácido úrico hasta 2 a 3 miligramos, al igual que el nitrógeno ureico, hay una ligera hiponatremia que se puede llegar a presentar y la osmolaridad que puede llegar hasta un nuevo punto de caída de hasta 270 miosmoles por kilos. Ahora, esto es lo que normalmente ocurre con el embarazo. ¿Y cómo es que se da todo esto? Sabemos que hay aumento de la renina plasmática, tasa de filtrado glomerular y todo lo que ya veíamos, y específicamente en el riñón disminuye reabsorción de ácido úrico, se da aumento de la aldosterona, mayor reabsorción de sodio, de agua, aumenta la excreción de calcio urinario, puede haber una glucosuria que incluso en presencia de un embarazo no es algo definitivamente patológico, y una aminoaciduria que también podemos llegar a presentar. Eso es lo que normalmente ocurre. Ahora, cuando nosotros vamos y hablamos de preeclampsia, como ustedes ya bien conocen, son dos cosas fundamentalmente. La primera, la presencia de hipertensión mayor de 140-90 que aparece más allá de las 20 semanas de gestación. Antes de las 20 semanas de gestación siempre está la duda, era una hipertensión crónica que no se había descubierto, pero ya veremos también algo que nos puede ayudar a dilucidar qué es esto. Y sabemos, como les decía, que tiene que ser mayor de 20 semanas de gestación y que en algún momento se acompañe, porque eso es otra de las características, de una proteinuria mayor de 300 miligramos en 24 horas. O, en los lugares en que sí se hace, un radio proteína creatinina mayor de 0.3. Y que en algún momento pueda o no llegar a presentar edema, que es como tradicionalmente hemos aprendido. Pero los dos básicos es la hipertensión y la proteinuria. Ahora, sabemos que existen distintos factores de riesgo para la preeclampsia, que nosotros ya conocemos muchos de estos. Este es nada más un resumen de los que más se ha hablado y elucidado, como la nuliparidad, la historia de preeclampsia previa, la edad materna avanzada, que exista una hipertensión crónica, enfermedad renal crónica, la diabetes, el sobrepeso, que dicho sea de paso, el año pasado que hablábamos de la relación de obesidad con enfermedad renal crónica, ya se ha visto que incrementa en un 10 a un 15%,
la gestación múltiple y ya otras cosas que sabemos que tienen ya una relación tal vez un poco más directa, como las enfermedades del tejido conectivo, síndromes antifosfolípidos. Muy importante la historia familiar, porque como veremos esto viene desde incluso una base genética, que pacientes que han nacido con bajo peso al nacer y pacientes que han tenido previamente una historia o un evento de una preeclampsia. Ahora, cuando nosotros nos vemos frente al caso, bueno, ¿y esto será una preeclampsia? ¿La paciente no ha llevado controles? ¿O será que la paciente ya tenía una enfermedad renal de base? ¿Qué nos sirve para diferenciarlo? En el caso de la preeclampsia, nosotros podemos observar que los valores de creatinina sérica van desde 0.8 hasta 1, 1.2. Existe la proteinuria. El ácido úrico suele elevarse, por lo que ya veíamos que hay una disminución en la absorción de este normalmente, y en la preeclampsia no ocurre así. La presión arterial que está incrementada y obviamente ya todas las complicaciones que podemos encontrar, tales como alteraciones plaquetarias y disfunciones en las enzimas hepáticas, que son cosas que normalmente en una paciente con enfermedad renal no nos va a afectar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre normalmente en un embarazo? Y se los voy a plantear porque parte de esto es la base de por qué lo que les mencionaba. Como nosotros sabemos, normalmente las arterias espirales uterinas prácticamente son invadidas por el citotrofoblasto, que este citotrofoblasto lo que hace es anclarse tanto a la decidua materna, llegar incluso al miometrio, y esto es en una primera fase, que si ustedes pueden ver acá, incluso alcanza hasta el miometrio materno. ¿Qué es lo que ocurre en una preeclampsia? La preeclampsia se dice que se da en dos estadios. Un estadio básicamente anatómico, por decirlo de alguna manera, que es en la cual nosotros encontramos que no hay una migración adecuada de estas células citotrofoblásticas hacia el miometrio materno. En una primera etapa que se promulga, puede ser incluso antes de las 20 semanas, pero que no hay una manifestación clínica como tal. Pasadas las 20 semanas, normalmente este citotrofoblasto, como ustedes pueden ver acá, esta es la capa de células endoteliales que normalmente recubre el interior de las arterias, se ve normalmente tapizada o sustituida, por el citotrofoblasto, que es algo que normalmente no ocurre en la fisiopatología de la preeclampsia. Lo de la fisiopatología de la preeclampsia, hay muchas teorías todavía, no hay una que sea 100% demostrada, pero muchas, y básicamente el 95%, hablan de esta, llamémoslo así, placentación anormal que se da. Ahora, eso es anatómicamente, pero ¿qué es lo que ocurre cuando estas células del citotrofoblasto que no alcanzaron el punto que debía, que no se diferenciaron en célula para realizar funciones endoteliales, no se da? Básicamente lo que empieza a ocurrir, es el flujo sanguíneo materno, que en un embarazo normal se transforma ya más allá de las 20 semanas de gestación en vasos de gran capacitancia, de gran calibre, con un flujo bastante alto para suplir las necesidades del feto, pues este flujo se ve disminuido, y esto es lo que lleva a que en algún momento se desencadene una respuesta anormal que puede ser entendida como una isquemia placentaria. Obviamente la placenta, en el momento en el que no se le es abastecido de suficiente oxígeno y suficientes nutrientes, comienza con la liberación de peroxidasas, citoquinas, que al final van a dañar a la célula endotelial que nosotros tenemos por acá. Pero hay que tomar en cuenta que esa célula endotelial es la misma que tapiza todos los vasos sanguíneos del cuerpo. Y esta célula endotelial, que así como se encuentra en estos casos, existe a nivel hepático, a nivel cerebral, a nivel renal, es la que se ha visto que tiene el principal daño y de la que más se ha realizado estudios. Esta célula endotelial es también tan importante porque no es solamente un bloque, sino que hormonal y humoralmente es activa, y esta produce
factores prostaciclinas, oxígeno nítrico, que son los que ayudan a mantener esa hipotensión fisiológica que ocurre durante el embarazo, aumento de endotelina y aumento de factores mitógenos. Cuando toda esta célula endotelial se ve dañada, lo que ocurre es un vasoespasmo, pero ya es un vasoespasmo sistémico. Y de lo que eso conlleva es a una disminución en la perfusión de los órganos que ya mencionábamos y que en última instancia lleva a una coagulación intravascular, que esta a la vez se ve favorecida porque, como les mencionaba, la célula endotelial también favorece la agregación plaquetaria, favorece la coagulación intravascular, y todo eso a expensas de liberación de tromboxano, factor de crecimiento derivado de plaquetas, lo que hace que esta se vaya perpetuando. La trombina, un anuncio, solicitan al dueño de un Kia blanco, placas 802-758, para ver si nos puede hacer el favor de moverlo. Kia blanco 802-758. Okay. Entonces, hablamos que el aumento de la trombina también favorece ese vasoespasmo sistémico que ocurre, disminución de la perfusión de órganos y la coagulación intravascular que puede existir. Ya cuando nosotros nos vamos para tener un panorama más amplio, empezamos desde las predisposiciones genéticas, que como veíamos, ya existe en una paciente una historia familiar, que la paciente ya tiene una historia previa, pues las posibilidades de que ocurra van siendo mayores. Pero hablan también de una predisposición fetal o paterna. ¿Por qué fetal o paterna? Porque se ha visto en algunos casos que cuando el padre del bebé es distinto durante los embarazos, eso también ha aumentado el riesgo de que la paciente pueda presentar preeclampsia. Y la interacción misma que se da entre el feto y la madre. Esto conlleva una mala adaptación inmune. Existe también factores maternos constitucionales, de los que ya habíamos revisado, y todos estos desencadenan una respuesta inflamatoria que al final lleva a la placentación anormal con involucramiento del citotrofoblasto, el estrés oxidativo que también lo favorece, existe una disfunción endotelial sistémica y la producción del estrés oxidativo. Todo esto conlleva tanto a nivel uterino como una alta resistencia en las arterias espirales y en las arterias fetales, que esto lleva a una reducción de la sangre, nutrientes, bajo peso al nacer. En el caso de lo que tenemos del aumento o la disfunción endotelial sistémica, conlleva el edema que puede aparecer, la hipertensión materna y todas las otras secuelas que podemos tener y que afectan directamente al riñón en mayor o menor medida. Esto que ustedes ven aquí en rosado son de diversos fármacos que se han intentado emplear para el manejo de la preeclampsia, mas sin embargo actualmente no existe uno 100% demostrado, a excepción del nacimiento en sí. Ahora, esto es lo que ocurre a manera sistémica. Vámonos ahora, ¿qué es lo que ocurre en un riñón con una preeclampsia sobreañadida? Esto, si ustedes recordarán, este es el glomérulo normal. Si ustedes recuerdan, una arteriola aferente pasa a través del glomérulo en sí, donde nosotros lo que observamos es estas celulitas que ustedes ven aquí, que son los podocitos, que son los que recubren, y al interior de las células, al interior de las arteriolas, las células endoteliales. Las células endoteliales, la barrera de filtración glomerular y el podocito en sí son los encargados de la filtración que normalmente ocurre. Es decir, aquí entra sangre, se filtra a través de ellos y a través de acá empieza hacia el túbulo proximal, lo que posteriormente conoceremos como orina. Lo que resta y logra atravesar acá sale a través de la arteriola eferente para luego regresar normalmente hacia la circulación sistémica. Esto es como normalmente existen. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esa misma célula podocitaria, con esas mismas arteriolas y el endotelio en presencia de una preeclampsia? Si ustedes pueden ver acá, existe básicamente un edema de la célula endotelial. La célula endotelial posee unas ciertas fenestras
que es parte de la barrera que impide el paso de proteínas. Existe la membrana basal en sí y existe la célula podocitaria con su fenestra, que es lo que en conjunto forma la barrera de filtración glomerular. Pero en el caso de la preeclampsia tenemos el edema endotelial y tenemos como hay en cierta forma un estrechamiento del espacio podocitario. Ahora, pero ustedes dirán, ok, y si las fenestras se ven más pequeñas que lo que está normalmente, si el espacio o el interespacio que existe entre las digitaciones de los podocitos es menor, pero entonces ¿por qué se produce la proteinuria? Hay que recordar que la selectividad de esta barrera no es solamente una selectividad de tamaño, sino que existe una selectividad de carga, y que así como por ponerles un ejemplo, cuando se trata de una meningitis, existen ciertos fármacos que son capaces de atravesarla cuando ésta está inflamada. De igual manera acá, cuando existe básicamente este edema y estas alteraciones, se permite un mayor paso o una mayor pérdida de proteínas. Ok, ¿y qué encontramos nosotros entonces al microscopio? Aquí, a su lado derecho, tienen la imagen de un glomérulo normal. Esto es como normalmente se encuentra, una o dos células en el penacho glomerular. Existen los lúmenes que están bien abiertos, con una sola célula en su interior de tamaño normal. Si ustedes la ven contra un riñón observado en una preeclampsia, que esto que nosotros observamos acá es lo que allá por 1960 un doctor Espargo describió o acuñó el término de endoteliosis glomerular, que en aquel momento se creía que era algo patonomónico de la preeclampsia, que en recientes estudios se ha visto que incluso algunas glomerulopatías pueden llegarlo a presentar, pero siempre sigue siendo en los países donde se realizan autopsias de muertes maternas, obviamente, el hallazgo tal vez más frecuente. Si ustedes se fijan, al solamente observarlo, un glomérulo más grande, existen las luces que normalmente posee que dejan las células endoteliales prácticamente obliteradas. Existen fenómenos incluso de mitosis en las células endoteliales que normalmente no deberían existir y que lo que dan idea es de un fenómeno de reparación. Y este fenómeno de reparación es simple y sencillamente porque la célula endotelial está siendo atacada y obviamente tiene sus repercusiones sobre todo el glomérulo. Y que incluso en la primera descripción que hacía el doctor Espargo, él decía que prácticamente el penacho glomerular protuía hacia el túbulo proximal. Entonces eso es lo que nosotros encontraríamos en una microscopía. Ok, entonces todo esto, como nosotros sabemos, el daño endotelial en una preeclampsia puede llegar a alteraciones visuales, convulsiones, que ya es una eclampsia, hemorragias, trombosis, hiperemias, disminución del gasto cardíaco, disminución también del volumen plasmático, etcétera, etcétera, que son las alteraciones hepáticas y las vasculares. Ahora, cuando nosotros hablamos y lo que hemos revisado específicamente en lo referente a riñón, yo creo que todos sabemos que el riesgo ahí está. Ahora, lo que me gustaría a mí que nos quedara claro y la razón de por qué no les voy a hablar específicamente de manejo de preeclampsia es porque la preeclampsia se ha visto últimamente que no termina solamente ahí. Incluso cuando uno en una primera consulta con una paciente, dentro de los antecedentes, una de las preguntas es que si ha tenido historia de preeclampsia. Ahora la idea es, bueno, ¿y por qué entonces, de dónde viene esto? Este que les traigo aquí primero, un estudio realizado en Noruega, que tiene un sistema de nacimiento registrado desde 1967, que era un poco más rudimentario, pero que se cotejó con un registro renal que se lleva desde 1980. El objetivo principal era detectar qué mujeres embarazadas, en cuanto a esa evolución que a veces llegaba incluso cerca de 40 años, habían presentado enfermedad renal crónica terminal. ¿Qué fue ellos entonces lo que encontraron? En cerca de 3.4 millones de mujeres que resultaron embarazadas, tomaron 570,000 que de esas habían tenido un primer embarazo. Durante ese primer embarazo, las que tuvieron
todas sus complicaciones, como la edad, tomaron la edad, las mujeres que ya presentaban una enfermedad renal terminal, que eran 477, y todos los datos que podrían influenciar esto. Tomaron esto y de ahí se contactó a todas ellas y se les dijo: mire, nosotros sabemos que usted tuvo una preeclampsia y queremos hacerle una evaluación a ver cómo se encuentra. ¿Qué es lo que hicieron? Tomaron sus mediciones y realizaron seguimiento, porque no solamente encontraron que había preeclampsia, como ya saben, en el primer embarazo. Había mujeres que habían tenido un primer embarazo con preeclampsia, se volvieron a embarazar, tuvieron nuevamente preeclampsia y aún así se volvieron a embarazar. Entonces, ellos fueron y sacaron ciertos riesgos, o el riesgo que estas mujeres podrían encontrarse para llegar a enfermedad renal crónica terminal. Entonces ellas veían que, por ejemplo, después de un primer embarazo, las mujeres que habían tenido preeclampsia contra las que no habían tenido preeclampsia, el riesgo aumentaba de tener enfermedad renal crónica terminal en alguna medida hasta 4 veces. Cuando era el caso y era después de 2 embarazos donde había preeclampsia en ambos embarazos, preeclampsia solamente en el segundo, más no en el primero, preeclampsia en el primero pero no el segundo, y las que no tenían preeclampsia, entonces ellos observaron, ya lo vamos a ver mejor en la tabla, que el riesgo aumentaba hasta 6 veces de llegar a tener enfermedad renal crónica terminal, y que había mujeres que había tenido incluso preeclampsia en 2 o más de sus embarazos, mujeres que solo habían tenido en un embarazo y las que no tenían preeclampsia, y aquí todavía el riesgo se disparaba más, hasta cerca de 12 a 13 veces. Entonces, perdón, esa es la tabla que les mencionaba. Aquí tenemos mujeres con un embarazo y el riesgo que ellas, las mujeres que no habían tenido preeclampsia, el riesgo que tuvieron de enfermedad renal crónica terminal, que es el grupo comparativo, y cuando nosotros agregábamos preeclampsia, el riesgo llegaba hasta 4.7, y al hacer los ajustes respectivos para edad y otros la edad, los antecedentes maternos y todo eso, el riesgo llegaba hasta 4.3. ¿Qué pasaba cuando la mujer había tenido 2 embarazos? Y en esos 2 embarazos había tenido preeclampsia en el primero solamente, había tenido en el segundo y había tenido en otro grupo preeclampsia en ambos. Y aquí, después de pasar de la preeclampsia solamente en el primero, ya el riesgo llegaba a 6 a 7 veces mayor de llegar a tener enfermedad renal crónica terminal. Y de las cosas que más sorprendían al ir y revisar, que había mujeres que habían tenido 2 preeclampsias en sus 2 embarazos y aún así se habían vuelto a embarazar. Y aquí cuando veíamos, el riesgo se disparaba hasta 15 veces. Ok, otro estudio, y como les mencionaba al principio, no es solamente tasa de filtrado glomerular. Este estudio que hicieron en Holanda con 775 pacientes que habían tenido documentadas, diagnosticadas una preeclampsia, la siguieron a lo largo de un año, y ellos lo que querían ver era, en base a su radioalbúmina creatinina, en qué categoría, que eso ya lo deben de haber visto algunos de ustedes, en cuanto al monitoreo y evaluación que se debe hacer de una persona con enfermedad renal, qué porcentaje de esas mujeres continuaban a lo largo de un año todavía con mayor riesgo. Entonces, de estas 775 personas, encontraron básicamente que prácticamente el 14% después del año tenía por lo menos ya una tasa de filtrado glomerular abajo de 90, ¿sí? Y que además cerca del 1.6% tenía un radio de albúmina creatinina mayor de 3. Y que cuando ellas monitoreaban hasta tomando como corte el radio arriba de 30, encontraban que siempre existía alguna paciente. Esto solamente en cuanto a proteínas. Esto, por lo que les mencionaba, que existe la idea que se acabó la preeclampsia y se acabó el daño. Pero se ha visto en distintos estudios que esto no es así.
Ahora, como también la idea es ver a la paciente, no solamente vemos riñones, hay que recordar que nos encargamos también de ver pacientes hipertensos y que, como sabemos, la hipertensión es una de las principales causas de enfermedad renal, la segunda para ser exacto, tanto aquí como a nivel mundial. Entonces, en este, que es un metaanálisis que realizaron en el 2007, salió publicado en el BMJ, tomaron todas aquellas mujeres que habían tenido, todos aquellos estudios, donde se había diagnosticado mujeres con preeclampsia y sacaron el riesgo relativo de que éstas tuvieran una hipertensión arterial crónica. Y si se fijan, en los riesgos relativos se toma como uno el parámetro normal. Todo lo que va, en este caso, a la derecha de esta es que lo favorece. Todo lo que va a la izquierda es que va en contra o lo protege contra cierta, en este caso, la hipertensión. Y si se fijan en la mayoría de estudios, el riesgo que aparecían riesgos hasta 20, es decir, que en este estudio ellos habían encontrado que la mujer que tenía preeclampsia tenía 20 veces más riesgo a lo largo de su vida de llegar a padecer de hipertensión arterial crónica que la mujer que no lo había tenido. Y tal vez incluso el más bajo andará ahí por 2.1, es decir, en ese estudio encontraron que una mujer con preeclampsia tiene 2 veces mayor riesgo que la que no lo ha tenido de llegar a padecerla. Ahora, como ustedes veían, también se da afectación cardíaca y que las afectaciones cardíacas usualmente también se pueden ver acompañadas de enfermedad renal. En el caso de enfermedad cardíaca isquémica, de igual manera, tomaron a las pacientes que habían tenido historia de preeclampsia y las evaluaron a través del tiempo. Y ellos encontraron que lo menos que tenía es 1.7 mayor riesgo que las mujeres que no lo habían tenido de llegar a tener una enfermedad cardíaca isquémica. Y no se detuvieron solamente ahí, sino que fueron a ACV y fueron a tromboembolismo venoso. Y siempre la mujer que tenía preeclampsia tenía mayor riesgo que las que no habían tenido de llegar a padecerlo. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Qué nos indica? Que tanto así como en una preeclampsia, en el momento del embarazo, puede dañar todos estos órganos, a lo largo se ha visto que también al pasar de los años también favorece o es más factible que se pueda dar todas estas enfermedades. Entonces, ¿qué nos dice esto? Y es lo que algunos promulgan, que en algún momento la preeclampsia es una alerta, un llamado de atención, un evento gatillo que desencadena una respuesta y una lesión endotelial, porque si ustedes se fijan, lo que comparten muchas de estas patologías es endotelio que se ve afectado en la enfermedad cardíaca porque se da la coagulación, la placa ateromatosa, que de igual manera ocurre en el ACV, en el tromboembolismo venoso, que como ya habíamos dicho, puede haber coagulación mediada por la célula endotelial y que ésta la favorece. Entonces lo que comparten es eso, el daño endotelial. Ahora, y cuando de repente ellos trataban de ver incluso, principalmente en cuanto a lo cardíaco, en cuanto a la paridad, si esta tenía alguna relación, es decir, dividieron entre aquellas que solo eran presentado la preeclampsia durante su primer parto, las que lo habían presentado no en el primero sino en algún otro, y en ambas el riesgo era mayor. La severidad con la cual se había presentado, y siempre el riesgo, aunque no con mayor diferencia, pero siempre existía. Ahora, ellos planteaban la instalación de la preeclampsia, donde ellos ponían una instalación temprana de la preeclampsia, que esto era básicamente después de las 20 semanas daban un lapso de solamente un mes, que son 4 semanas. Entonces, los que aparecían en una etapa temprana, aquí sí ellos veían que el riesgo para enfermedad isquémica se elevaba hasta 7 veces. Eso promulgaban ellos, el hecho de que podía ser un fenómeno más severo. En cuanto a, no en cuanto al caso de preeclampsia en sí, sino a la repercusión sistémica. Y en cuanto a la severidad de la preeclampsia ya propiamente, los que habían tenido una preeclampsia severa sí se veía una ligera diferencia que favorecía el hecho de que se presentara enfermedad isquémica. Y que en cuanto al riesgo, en cuanto a todo, siempre 2 veces mayor riesgo.
Ahora, pero la preeclampsia también no solamente se ve acompañada de riesgo en estas enfermedades, porque por ejemplo, en este estudio que tomaron pacientes con preeclampsia y aquí evaluaron también el riesgo que ellas tenían de diabetes tipo 2, de hipertensión y de eventos cardiovasculares. Y encontraron que también la diabetes tipo 2 se veía favorecida, la hipertensión que como ya vimos y los eventos cardiovasculares. Es decir, que incluso la diabetes, que dicho sea de paso es la principal causa de enfermedad renal crónica actualmente, también se ve favorecida. Y estamos hablando, que en una paciente que haya tenido una preeclampsia, es más fácil que le dé hipertensión, es más fácil que le dé diabetes y aún descartando eso es más fácil que tenga enfermedad renal crónica. Entonces, aunque sea casos esporádicos, pero es a estos a los que hay que prestarles atención. Y esto que se recopiló, por ejemplo, en un estudio brasileño, igual el riesgo para hipertensión arterial crónica 3.7, para ACV 1.8, enfermedad coronaria, e incluso la mortalidad estaba aumentada en 1.5 veces. El único que ellos estudiaron y que no se favorecía era la aparición de cáncer, que claro, en alguna medida pudiera no tener tanta relación con esto. E incluso hay estudios que hablan hasta de alteraciones retinianas. Y en las alteraciones retinianas sabemos que tiene en común también el endotelio de la célula, de los vasos retinianos. Y al final de cuentas, trasladado desde el estudio, desde el metaanálisis que se había hecho, en cuanto a todas las causas de mortalidad, siempre se observaba que la mujer que había tenido preeclampsia, a excepción de tal vez de estos dos, pero siempre mantenía un mayor riesgo de morir por cualquiera de las causas. Ahora, con esto hay que tener presente, en cuanto a enfermedad renal, lo más importante es prevenir. Muchas veces el paciente, por ejemplo, llega a la clínica con la idea de que no, el doctor es nefrólogo y el doctor va a hacer que la creatinina me baje, que los riñones me funcionen. Y hay que tener bien claro que el daño cuando ocurre en los riñones son fenómenos de cicatrización. Por eso el famoso ultrasonido que se les envía para ver tamaño renal. ¿Y qué es lo que disminuye el tamaño renal? El fenómeno de cicatrización que se va dando. Entonces, si nosotros sabemos que la preeclampsia favorece la enfermedad renal, lo mejor en todo caso sería controlarlas. Ya no digamos si a eso le añadimos que hay, de repente aparece hipertensión, que aparece diabetes, que per se deberían de estar en control. Eso es lo que les quería comentar en esta mañana. No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario.